Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de nuestro CMO Tech Forum de IDC Argentina. Nos da mucho gusto que estén aquí, muchísimas gracias por sumarse. Nos hubiese encantado hacer este evento de manera presencial, pero bueno, estos eventos llevan un tiempo de planeamiento y al momento de tomar la decisión nos pareció prudente este año mantenerlo de manera virtual, pero esperamos y con muchísimas ganas que el año que viene podamos hacerlo de manera presencial, como lo veníamos haciendo en los años anteriores. Eh, Hoy tenemos un evento en el cual voy a comenzar con una presentación de las tendencias que vemos más bien en América Latina, eh, desde un punto de vista de más de la visión del CIO, la visión del cliente, eh, principalmente orientado al segmento de B2B. Luego vamos a tener un panel con nuestros expertos donde vamos a bajar algunos de estos conceptos y ampliar otros para la realidad de nuestro país y ver un poco las perspectivas para este año. Y luego vamos a tener tres sesiones simultáneas en las cuales vamos a poder tener un detalle más específico sobre la parte de conectividad, la parte del futuro del consumidor, la parte de infraestructura de inteligencia. Entonces, nuevamente bienvenidos y sin más, entonces voy a pasar a compartirles las tendencias que estamos viendo en la región. Este es un overview quizás un poco diferente al tradicional, donde habitualmente compartimos los crecimientos del mercado, de la región y demás. En este caso vamos a comenzar por la explicación, las tendencias que vemos desde el negocio, desde las áreas de tecnología, para poder explicar cuáles son las tendencias y cuáles son las perspectivas que vemos en términos de transformación digital para los próximos años. Por supuesto que en cada caso vamos a estar compartiendo las oportunidades que vemos para ustedes, para el ecosistema de tecnología en la región y en Argentina. Entonces, en primer lugar, es importante poder destacar cuáles son las iniciativas de negocio que hoy están impulsando inversiones en tecnología. Es decir, cuáles son los aspectos que el negocio le está pidiendo al área de tecnología. Y acá hay una comparación, esto es América Latina, entre el año 2021 y 2022. Son los principales 5, hay 7 porque no coinciden el top 5 en 2021 y 2022 y por eso aparecen un poco más. Habiendo dicho esto, vemos entonces que los temas de productividad, los temas de competitividad y los temas de aumentar el mix digital en la experiencia del cliente aparecen como los 3 principales puntos. Entonces aquí, junto con la innovación, son los temas de la agenda del negocio que hoy están impulsando las inversiones de tecnología de sus clientes. Entonces, como resumen, podemos decir que los temas que tienen que ver con la experiencia del colaborador, del trabajador, y la experiencia del cliente y la innovación son los temas más importantes. Como se puede ver, la reducción de costos ha sido relegada en la agenda de negocio, pero eso no significa que los clientes dejen de exigir que las soluciones sean costo efectivas. Cada vez que se piensa en una solución de productividad, una solución que tenga que ver con la competitividad de la organización y la innovación, siempre se va a continuar buscando la eficientización de los costos de este tipo de soluciones. Ahora bien, es importante ver cómo todas estas iniciativas impactan en la agenda de las áreas de tecnología, la agenda del CIO. Aquí lo que tenemos son las 5 principales iniciativas de tecnología de las organizaciones en América Latina y cómo ellas han venido evolucionando en los últimos años a partir de nuestras propias encuestas. Esto es, por supuesto, porcentaje de organizaciones que están respondiendo para cada una de ellas. Y aparece, bueno, el tema de seguridad en primer lugar. Si bien
el porcentaje parece reducirse, tiene que ver con que se han implementado varias soluciones en los últimos 2 años, sobre todo durante la pandemia, pero sigue estando en el primer lugar. Y se suma el tema de la nube. El tema de la nube, sobre todo el tema de nube pública, aparece hoy junto con los temas de seguridad como aspectos cross de la organización. Aparecen a lo largo y a lo ancho de las organizaciones para, yo diría, todo tipo de soluciones. Es decir, cualquier iniciativa de tecnología, dado que se necesita mejorar la experiencia del colaborador y del cliente, necesariamente tiene que suceder cada vez más en la nube. Otro tema que tiene que ver con estas tendencias es el tema de la inteligencia. Acá estamos sumando iniciativas de inteligencia artificial, business analytics, machine learning, etc. Y estamos juntando aquí las respuestas para obtener una tendencia conjunta. Y también aparece el tema de, por primera vez medido en IDC, por eso no tenemos una curva de tendencia de los últimos años, el tema de la nube híbrida y el manejo de IT híbrido, que también se ha sumado como una tendencia importante en los últimos años, impulsado, por supuesto, por la situación que hemos vivido en los últimos años, pero que llegó para quedarse. Como podemos ver, las tendencias que se han acelerado en los últimos años han llegado para quedarse. Y están presentes en la agenda del CIO y van a continuar de esta forma en los próximos años. Y por último también, todo lo que tiene que ver con las iniciativas que tienen que ver con la administración de la experiencia del cliente. Eso ya aparece entonces en el top 5 de las iniciativas de TI de la organización, muy alineado con lo que veíamos que es lo que le está pidiendo el negocio. En este sentido, entonces, vemos cuál es el impacto que tiene en los presupuestos, ¿no? Cómo todo esto impacta, yo diría, en el presupuesto, pero más bien en el optimismo o en el clima de inversión de las áreas de tecnología en América Latina. Y acá hay una comparación de la misma pregunta que venimos realizando desde hace 15 años, y donde se ve cómo ha evolucionado la intención de aumentar, mantener o disminuir los presupuestos de TI en las organizaciones de la región. Lo que podemos ver cuando vemos el año 2022, las perspectivas para este año, vemos algunos aspectos para señalizar. En primer lugar, que el 47% de las organizaciones van a aumentar el presupuesto. Esto, si vemos la curva o el área, se ubica en un nivel similar a el año 2018, 2019, es un escenario prepandémico, es decir, volvemos back on track de las estrategias digitales de las organizaciones, que por supuesto en los últimos años se han tenido que acelerar en términos de presupuesto, por lo que todos ya sabemos, ¿no? Los cambios que ha producido esto en la realidad de nuestras organizaciones. Otro aspecto a señalizar es que el 48% de las organizaciones van a mantener sus inversiones de TI, a pesar de que han aumentado significativamente en los últimos años. Es decir, hoy mantener la inversión es una oportunidad, es una buena noticia. ¿Sí? Se mantienen los planes de digitalización. El tema de cómo se ha acelerado en los últimos años no es un aspecto puntual, sino que es un aspecto que ya marca una tendencia para los próximos años. En resumen, entonces, podemos decir que el 95% de las organizaciones de la región van a aumentar o mantener sus inversiones de tecnología de la inversión, de la información, perdón, para este año, para el año 2022. Ahora bien, pensemos un poquito más para adelante, ¿no? Si estas tendencias que veíamos son para este año, pero si pensamos un poquito para adelante, es necesario entender en qué nivel de madurez están las organizaciones en términos de su estrategia digital. Esto quizás es la primera vez que lo expongo en esta audiencia, entonces voy a explicar un poquito este gráfico. Estos, digamos, 5 niveles 5 estadios de madurez tienen que ver con aquellas organizaciones que en primer lugar, digamos, están negando, digamos, o están resistiendo la transformación. Afortunadamente son muy pocos a nivel mundial y no existen prácticamente organizaciones medianas o grandes en la región que estén en este estadio.
En segundo lugar, las organizaciones que están todavía buscando la forma, buscando la estrategia. Luego los que ya están ejecutando, están empezando a ejecutar. Y luego los que han tenido que cambiar a la fuerza, o han tenido que cambiar de una manera muy rápida en los últimos años, pero que a pesar de eso continúan en su estrategia de transformación. Y luego están aquellos que habían eh, tenido una estrategia de transformación antes de la pandemia. Esos son por eso se llaman pioneros. Y lo que vemos entonces en comparación, esto es la curva de la investigación a nivel mundial es de septiembre y la curva de la América Latina es de ahora de enero. Es poco tiempo de diferencia, con lo cual todavía son comparables. Entonces vemos que en la región hubo un salto importante hacia la transformación por parte de las organizaciones en los últimos 2 años, y que ese tipo de estrategias van a continuar en los próximos años. Hay un 20% también que están empezando a ejecutar, es decir, están en esos primeros pasos. Con lo cual, esto también trae una serie de oportunidades importantes para la región, y por supuesto que Argentina está en ese contexto de la región, en términos de transformación, en términos de madurez. Ahora, la otra cara de la moneda tiene que ver con los desafíos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que están hoy observando las organizaciones que puedan estar haciendo más lenta esa transformación, o que puedan estar de alguna manera impidiendo mayores avances, o avances más rápidos? En ese sentido vemos que lo que tiene que ver con la seguridad, es decir, la ciberseguridad, los desafíos en términos de ciberseguridad y los desafíos en términos de seguridad física y bienestar de los colaboradores están en primer lugar. Fíjense cómo el tema de la productividad aparece en primer lugar por parte del negocio, y también aparece como una preocupación muy importante por parte de las organizaciones en este proceso de transformación. Otro aspecto muy importante que tiene que ver con eh, todo lo que tiene que ver con las regulaciones, en términos de compartir información, bueno, información personal, etcétera, que son desafíos muy importantes que aparecen sobre todo cuando las organizaciones abren este canal digital, y es importante también poder encarar y abordar este tipo de desafíos. Y otro aspecto que tiene que ver con la dificultad, o las dificultades para lo que tiene que ver con la ejecución de la transformación digital. Cuando comenzamos esta investigación a principios de este año, una hipótesis que teníamos era que debería aparecer como un tema muy importante, quizás mucho más arriba en esta escala, es el tema del skill, el talento, ¿no? Fíjese cómo aparece abajo de todo. Quizás el aprendizaje que hemos tenido de la respuesta de las organizaciones es que en realidad lo que traba la ejecución no es solamente el talento, sino los aspectos culturales y la capacidad de atraer ese talento por parte de las organizaciones. Y entonces eso aparece de una manera mucho más integral en este concepto de los desafíos para la ejecución de la estrategia de transformación digital. Después aparecen temas más específicos y demás, pero fíjense como lo que tiene que ver con estos nuevos escenarios digitales, la seguridad y el skill y la cultura aparecen como temas muy importantes, y en algunos casos son tecnológicos y en algunos casos no lo son, tienen que ver con habilidades más blandas de la organización. Entonces, en ese sentido, vemos estos aspectos como puntos importantes para abordar en su propia oferta de valor, su propia propuesta de valor tiene que necesariamente abordar estos aspectos para poder derribar estas barreras que aparecen en la transformación de las organizaciones. Ahora bien, cuantificando o empezando a cuantificar este tipo de oportunidad, lo que expresan las organizaciones a nivel de la región es que el revenue, los ingresos provenientes del canal digital de las organizaciones, va a subir 10 puntos porcentuales entre 2022 y 2026. Va a subir del 24 al 34% en promedio. Pero acá ya empieza a ser necesario empezar a ver las diferencias que ocurren en las distintas industrias.
Entonces, en ese sentido podemos ver cómo finanzas, manufacturas están en este promedio, pero comercio, todo lo que tiene que ver con, sobre todo retail, ya está en niveles un poco más altos de la media y van a estar todavía más altos que lo que se espera en los próximos años. Entonces quizás en este sentido comercio, servicios puedan ser la estrella y finanzas por el volumen de inversión en tecnología también. Entonces en ese sentido, si cuantificáramos esto en términos de cuánto representa esto en términos de la economía de la región, podemos decir que un tercio de la economía va a venir del lado del canal digital, de las experiencias digitales, lo cual va a equivaler en 2026 a cerca de 2 trillones de dólares. Esto no es la oportunidad de TI, esta es la oportunidad de la economía, lo que va a representar para la economía de aquí al 2026. Entonces, vaya que es una oportunidad importante para el sector, pero también para todo el ecosistema. Y pensando un poco más cualitativamente, ¿cómo va a ser esa estrategia digital? ¿Cómo va a avanzar? Bueno, en los últimos años nosotros les mostrábamos este esquema de 9 pilares del futuro ¿no? El futuro del trabajo, el futuro de las operaciones, de la inteligencia, conectividad, etcétera. Lo que vemos es que las organizaciones están yendo más al detalle, es decir, bueno, ¿qué significa el futuro del trabajo? ¿Qué significa el futuro de las operaciones en términos de tendencias mucho más específicas y de iniciativas más específicas por parte de las organizaciones? En ese sentido, si pensamos que la tendencia en términos de operaciones, va a ser las operaciones remotas, bueno, va a ser necesario eh, pensar que va a continuar entonces el trabajo híbrido. Y si pensamos en inteligencia, debemos pensar entonces que si el objetivo de las organizaciones es dar una mejor experiencia al cliente final y también ser más competitivas, todo lo que tiene que ver con inteligencia va a estar orientado a lo que tiene que ver con aportar valor al negocio. Aportar valor al negocio por parte de la mejor atención al cliente, pero también de dar una mejor experiencia al colaborador para que pueda producir de una mejor manera, digamos, ¿no? Y si pensamos en la infraestructura, es importante pensar que la infraestructura tiene que estar más cerca de donde las cosas suceden. Entonces acá aparece también la combinación de la nube con la estrategia Edge, digamos, ahí donde se coloca la infraestructura más cerca de los nodos, más cerca de donde las cosas suceden. Y así, ¿qué sucede? Baja la latencia y por lo tanto mejora la experiencia del usuario y del colaborador. Todo esto está absolutamente conectado y no solo eso, es cada vez más específico. Y no podemos dejar de lado la conectividad. La conectividad acá, si bien se habla de una conectividad cada vez más omnipresente y a nivel de conectividad inalámbrica con 5G, con Wi-Fi 6, etc., no podemos dejar de lado que el backbone tiene que acompañar y la inversión en fibra tiene que acompañar. Entonces eso también es algo totalmente importante. Entonces, esto solo para mencionar algunos ejemplos de cómo las tendencias se conectan, ni que hablar de la seguridad y la reputación de las organizaciones cuando hablamos de Feature of Trust, ¿no? Entonces, si pensamos en esto, tenemos que pensar que entonces la estrategia es cada vez más específica y por lo tanto tenemos que pensar no solo en las industrias, como recién lo mostraba, sino también en cada caso de uso. ¿Para qué cada una de las industrias va a utilizar la tecnología? Y en ese sentido, vemos que en IDC tenemos medido eh, la inversión en tecnología de cada industria para cada caso de uso. Y en ese sentido, acá están rankeadas los 5 principales casos de uso de algunas verticales. No podemos poner todas por una cuestión de espacio y de tiempo. Pero si pensamos por ejemplo, en bancos, bueno, todo lo que tiene que ver con mejorar la competitividad, disminuir el riesgo y mejorar la experiencia digital del cliente, eso va a estar en el centro de la estrategia digital de los bancos, a nivel de la región y Argentina, por supuesto, también. Y esto está muy alineado con lo que mencionábamos al principio, pero esto es cómo se traduce toda esa
estrategia o todos esos puntos de negocio en los bancos. Si hablamos de, por ejemplo, retail, todo lo que tiene que ver con la nueva generación de pagos, es decir, la inclusión financiera, la posibilidad de realizar pagos de una manera mucho más sencilla, billeteras y demás. Pero también todo lo que tiene que ver con mejorar la experiencia del cliente, independientemente de cuál sea su canal de contacto. Lo mismo sucede entonces con gobierno, lo mismo sucede con manufactura, donde cada uno de estas verticales tiene sus particularidades, pero es muy importante alinear la propuesta de valor ya no solo a una industria y teniendo un conocimiento de la industria, sino también pensando en cuál va a ser su estrategia digital y cómo eso se va a traducir en los distintos casos de uso. Entonces, en este análisis, que lo hacemos un poco al revés de como lo veníamos haciendo históricamente cuando hacemos este tipo de presentaciones, ahora sí podemos llegar a entender cómo se traducen todas estas tendencias en el crecimiento del mercado de TI para los próximos años en América Latina. Y acá entonces hay una comparación entre la expectativa de crecimiento del Producto Bruto de América Latina y el Caribe que realizó el Fondo Monetario Internacional y que publicó ahora en abril del año 2022, o sea, es muy reciente, y la comparación del crecimiento del mercado de TI, excluyendo la parte de dispositivos, tiene una lógica un poco diferente, y luego lo vamos a ver en el panel, eh, para los próximos años. Y lo que podemos ver entonces es que se confirma que no solo las organizaciones están invirtiendo más, manteniendo, aumentando las inversiones, sino que esta es una tendencia creciente para los próximos años. Es decir, la tecnología va a tener cada vez más injerencia y va a tener un crecimiento cada vez más fuerte con respecto a las economías. Y con esto entonces concluyo el contenido que tenía para compartir con ustedes y entonces vamos a pasar entonces ahora al panel donde nuestros expertos van a exponer su visión sobre las distintas tecnologías en Argentina. Muchísimas gracias.